Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel y esto es Bienvenidos a mi casa. Disculpen que haya cortado la introducción, pero es que me preguntaron con respecto a Lilith, la primera mujer de Adán, entre comillas, ya que este es un canal dedicado a la investigación sobre historias, culturas, leyendas, mitos y también sobre lo que es la parte espiritual. Vamos a iniciar esta pequeña historia. Para entender esta parte debemos hablar primero que antes de la creación de Adán ya había espíritus malignos rodeando los aires. Recordemos que después de la rebelión en los cielos, ellos fueron echados de la presencia del Eterno, así que ellos habitaban en los aires. Para tener fuentes fidedignas deberíamos ir a la base, la cual es la historia judía y sus libros. No a los libros apócrifos, sino a los que son de mayor relevancia espiritual. La Torá y la Tanaj son los libros que en la Biblia se les puede llamar como Antiguo Testamento. La Torá es el Pentateuco y la Tanaj son los demás libros. El Talmud es un libro que recoge la tradición oral y la interpretación de esos 613 preceptos de la ley. Y el Zohar se trata de un libro místico judío que surgió durante la Edad Media. Los sabios judíos se dedicaron a la recopilación de las tradiciones y mitos orales judíos en este libro, así como la interpretación de un punto místico de la Torá. Pero antes vamos a ver cómo se inició esta confusión, cómo llegó a ser parte del feminismo y también qué tiene que ver en el ámbito espiritual. El libro más citado por las fuentes contemporáneas sobre Lilith es también el menos confiable. Es un libro medieval llamado El Alfabeto de Ben Sirá, escrito alrededor del 180 a.C. Este libro enseña que Dios creó a Adán y a Lilith al mismo tiempo con el polvo de la tierra. De acuerdo con este libro, Lilith se negó a tener intimidad con Adán y se escapó de él usando el nombre inefable. Los ángeles trataron de obligarla a volver y ella luchó y se negó a volver con Adán. La historia continúa diciendo que entonces Dios creó para Adán una segunda esposa, Javá, quien estuvo contenta de quedarse con Adán. Johann Wolfgang, en su obra de 1808, Fausto, la primera parte de la tragedia, popularizó a Lilith. Desde el siglo XIX, Lilith se volvió famosa por todo el mundo occidental. El movimiento feminista moderno se inspiró en la visión de Lilith como una imagen femenina poderosa del folclore judío, mirándola como una mujer digna de imitar. En 1972, la periodista y escritora israelí norteamericana Lili Rifkin publicó un artículo sobre Lilith para la revista feminista MS, con el objetivo de redimirla para las mujeres contemporáneas. La revista judía feminista Lilith, fundada en el otoño de 1976, adoptó su nombre porque las editoras se entusiasmaron con la interpretación de la lucha de Lilith para ser igual a Adán. De allí fue creciendo la popularidad de Lili Rifkin. Escribió otro libro llamado Wish Lilith en 1998. Lilith parece estar por todas partes en la cultura popular y quizás podría asumir que tiene un rol fundamental en la Biblia. Sin embargo, Lilith prácticamente no es mencionada en los textos judíos clásicos. Como referencia usaremos el único versículo que menciona a Lilith, que está en Isaías 34:14.
Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Allí se refiere a Lilith como un ser entre las bestias de presa y espíritus que arrasarán la tierra en el día de venganza. No hay ninguna referencia a Adán. Lilith es mencionada por lo menos 4 veces en el Talmud de Babilonia. En ninguno de esos casos es mencionada como la esposa de Adán. Los pasajes talmúdicos que hablan de Lilith advierten que un hombre no debe dormir solo en una casa para que Lilith no vaya a atacarlo mientras duerme. Dicen que Lilith puede influenciar sobre el resultado de un embarazo y describen cómo puede aparecer Lilith. El texto en el cual hay mucha referencia a Lilith es el Zohar. Al examinar algunas de las referencias podemos llegar a entender mejor qué y quién es o qué no es Lilith. En Midrash HaNe'elam, una sección del Zohar dice: Rav Yisach dijo en nombre de Rav, Adán fue creado junto con su compañera, como está escrito, masculino y femenino él los creó. Génesis 5:2 dice: Dios lo separó de él y llevó ante él, como está escrito, y él tomó uno de sus costados. Esa es la base en la cual seguía Rav Yisach. Rav Yehoshua dijo: hubo una Javá antes de esto, que fue alejada porque era un espíritu dañino, y otra fue puesta en su lugar. Rabá dijo: la segunda era física, la primera no lo era, sino que estaba hecha de suciedad y sedimento impuro. El Zohar dice claramente que este ser que precedió a Javá no era una persona sino un espíritu dañino que era impuro. Otro pasaje del Zohar sobre Vaikra 19a es todavía más explícito respecto a la creación de Lilith y su conexión con Adán. El texto dice: ven y ve, hay una mujer, un espíritu de todos los espíritus, y su nombre es Lilith. Y ella en un principio estuvo con Adán, en la hora en la que Adán fue creado, y su cuerpo completado. Miles de espíritus del lado izquierdo se apegaron a ese cuerpo hasta que el santo, bendito sea, les gritó y los alejó. Y Adán estaba acostado, un cuerpo sin un espíritu, y su apariencia era verdosa, y todos esos espíritus los rodeaban. En esa hora descendió una nube y alejó a todos esos espíritus, y cuando Adán se puso de pie, su mujer estaba apegada a su lado, y ese espíritu sagrado que estaba en él pasó a este lado y al otro lado, y creció aquí y allí, y de esta forma se volvió completo. Entonces el santo, bendito sea, dividió a Adán en dos, e hizo a la mujer, y él la presentó ante Adán en su perfección como una novia que entra a la jupá. Cuando Lilith vio esto, huyó. Aquí, basado en los versículos del Génesis, el Zohar dice que Adán fue creado como hombre y mujer, apegada a su costilla. El lado femenino sería conocido como Javá. Lilith era un espíritu que estaba con Adán antes de que él y Javá fueran separados. Una vez que las dos mitades de Adán y Javá fueron separadas y subsecuentemente se casaron, Lilith huyó. En este pasaje también queda claro que Lilith es un espíritu negativo y no una persona física. Por eso es que en Génesis nos habla de que el Eterno dice: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Como la compañera femenina de Hasatán, el Zohar identifica a Lilith como la ruina del mundo, por su rol en traer inmoralidad a las mentes y los actos humanos. Basados en el entendimiento de la Arizal, podemos entender los dos pasajes previos del Zohar. En el primer pasaje se describe que Adán tiene un espíritu dañino que fue removido cuando fue creada Javá. El espíritu dañino de la lujuria fue alejado cuando él se casó y pudo dirigir su sexualidad de una forma sagrada y adecuada a través de la conexión con su esposa. En el segundo pasaje se entiende lo mismo. Lilith, representando la lujuria y el deseo sexual, huyó cuando Adán se unió en matrimonio con su novia Javá. El Zohar cita versículos de Isaías 34:14 que habla de Lilith y dice que cuando llegue el Mashiach, finalmente Lilith será expulsada para siempre. Cuando el santo bendito sea traiga la destrucción de la malvada Roma y la convierta en una ruina para toda eternidad, él enviará allí a Lilith y la dejará habitar en su ruina, porque ella es la ruina del mundo. Y a esto se refiere el versículo: y allí se acostará Lilith y encontrará su lugar de descanso, Isaías 34:14.
Basado en la explicación de Arizal de Lilith como la compañera femenina de Hasatán, podemos entender que el Zohar la identifique como la ruina del mundo, por su rol trayendo inmoralidad en las mentes y en los actos de los humanos. Por esta razón, cuando llega el Mashiach y el mundo alcance su estado de perfección, Lilith, al igual que Hasatán, será eliminada por completo. Al entender a Lilith en base a las auténticas fuentes clásicas, debe resultar obvio que es de mal gusto convertir a Lilith en un ícono del feminismo judío. Espero que les haya gustado. Conmigo es hasta el día de hoy, y si quieren saber un poco más de Lilith, escríbenlo en los comentarios y yo con mucho gusto te voy a atender la pregunta. Muchas bendiciones y que el Eterno los bendiga en gran manera.